Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación del Congreso de Enfermedades Raras y Drogas Huérfanas, edición 2020, edición virtual. Mi nombre es el doctor Damián Cohen, soy director médico de Glucolatino, la comunidad de glucogenosis hepática de habla hispana y de Latinoamérica, y hoy les vengo a compartir qué son las glucogenosis hepáticas. Glucogenosis hepáticas. Es una enfermedad poco frecuente y hereditaria que se caracteriza por un trastorno en el metabolismo del glucógeno. Existen diferentes tipos de glucogenosis hepáticas. Las más frecuentes son la tipo 1A, que es el déficit de una enzima que es la glucosa 6-fosfatasa. Afecta principalmente hígado y riñones, y las características de los síntomas clínicos de los pacientes va a ser hepatomegalia, nefromegalia, retraso del crecimiento, intensa hipoglucemia, acidosis metabólica, hiperlipidemia e hiperuricemia. Esta enfermedad es conocida como enfermedad de von Gierke. Luego está la tipo 3, que afecta el sistema enzimático desramificador. A diferencia de lo que sería la glucogenosis 1A, se caracteriza por una afectación de lo que es hígado, músculo y corazón también. Hepatomegalia, hipoglucemias en ayunas y distintas afectaciones a nivel muscular de distinta intensidad. Y luego les voy a comentar la glucogenosis tipo 9, que si bien es más leve, es subdiagnosticada actualmente. Esta enfermedad es una enfermedad autosómica recesiva. Hay un 25% de probabilidades que el niño nazca con 2 genes normales. Por el otro lado, hay otro 50% con probabilidades de que el niño nazca con un gen normal y otro anormal, y esto lo convierta en un portador, pero sin sintomatología. Y después hay un 25% de probabilidades de que el niño nazca con 2 genes anormales, y esto lo convierta en un paciente que padezca la enfermedad. Los padres y el 50% serían portadores. Esta enfermedad mundialmente es conocida por una afectación de 1 cada 100.000 nacimientos. Aumenta la incidencia entre hermanos y en estos casos se va a repetir el mismo tipo de glucogenosis hepática. Se presenta tanto en hombres como en mujeres, a diferencia de la tipo 9 alfa, que es característica de varones. ¿Cuáles son los primeros síntomas? Normalmente la edad media de presentación es a los 6 meses, cuando se empiece a aumentar el intervalo del ayuno. Van a ver un paciente con abdomen protuberante, hipoglucemias severas, números que pueden llegar a ser de 20 hasta 30 miligramos por decilitro de la glucosa, retardo en el crecimiento, debilidad, cansancio, fatiga, irritabilidad. Para resumir cómo funciona la fisiopatología de la glucogenosis, cuando una persona come, este alimento a través de distintas vías metabólicas se va a convertir en glucógeno para almacenarse en el hígado. A través de la enzima glucosa 6-fosfatasa se va a convertir en glucosa para darle energía a los músculos y al cerebro. En la glucogenosis 1A va a haber una disminución de la enzima esta, glucosa 6-fosfatasa, que convierte a glucosa este glucógeno acumulado en el hígado. Entonces la primera sintomatología que vamos a ver en el paciente es hipoglicemia. Luego, por distintas vías metabólicas alteradas, vamos a ver aumentado el ácido úrico, aumentado el ácido láctico y triglicéridos. Y esta es la triada característica que vamos a buscar en pacientes con glucogenosis 1A.
siempre pensando con una hipoglicemia, normalmente es el primer síntoma debut. Vamos a empezar a sospecharlo mediante clínica y estudios complementarios. En el pasado, el primer diagnóstico, la confirmación se hacía mediante una biopsia hepática que simplemente nos decía que había depósitos de glucógeno en el hígado. Hoy en día tenemos distintas pruebas genéticas y estudios moleculares que hacen que confirmen exactamente el tipo de glucogenosis que tiene este paciente. ¿Qué producen estas alteraciones? El aumento de ácido úrico nos puede dar gota, el aumento de ácido láctico en estos pacientes pueden dar calambres, cefaleas recurrentes, diarrea también, el aumento de triglicéridos, una pancreatitis o enfermedad del corazón, y la ingesta elevada de carbohidratos complejos, que es como una consecuencia de tener que comer de manera continua y seguida para mantener los valores elevados y estables de glucosa, terminan dando a estos pacientes sobrepeso y obesidad. La restricción dietaria en glucogenosis 1A, además de lo que contábamos anteriormente, también tiene una importante limitación a través de los alimentos. Estos pacientes no pueden consumir ni fructosa, ni galactosa, ni sacarosa, ya que se metabolizan a este nivel de la vía y justamente en glucogenosis no están desarrolladas las vías de manera correcta para que el paciente pueda comer fruta, leche o azúcar. Cada vez hay más evidencia científica que manteniendo los valores normales de ácido láctico y triglicéridos podríamos prevenir las complicaciones a largo plazo de estos pacientes. El tratamiento consta de almidón de maíz, que esto lo que le permite al paciente es mantener estable la glucosa en intervalos de 3 a 4 horas en el día y la noche. En el caso de que sean las glucogenosis musculares, además requieren suplementos proteicos para no tener daño musculares o evitar este daño muscular. Y actualmente existen algunos productos nuevos de amilopectina modificada que le permite a un paciente de glucogenosis dormir a lo largo de toda la noche sin tener hipoglicemias ni poner en riesgo ni sacrificar su control metabólico. La alimentación en el día es cada 2 o 3 horas, en la noche puede ser hasta 4. La dieta tiene que ser libre de sacarosa, fructosa y lactosa. Y la lactancia, en los primeros años de vida se puede utilizar botón gástrico o sonda nasogástrico de acuerdo al profesional que esté a cargo. En el tratamiento a nivel nutricional se debe restringir totalmente la ingesta de frutas y derivados, galactosa y derivados, sacarosa y derivados, así que imagínense que estos pacientes requieren suplementación muy temprana de complejos vitamínicos, calcio y vitamina D, ya que no la ingieren a través de la alimentación. Y otra de las claves fundamentales en este tratamiento de los pacientes es limitar la ingesta de hidratos de carbono a cantidades muy, muy pequeñas, ya que el paciente va a mantener estable como base del tratamiento de la glucosa mediante la ingesta del almidón de maíz, no a través del hidrato de carbono, que eso es una diferencia de lo que se creía hace varios años atrás y hoy en día ya ha cambiado. Cuando uno come y se alimenta, la glucosa sube de manera aguda y rápida y a la hora vuelve a bajar la glucosa. Lo que conseguimos con el almidón de maíz es una glucosa más estable a través de las horas, de entre 3 y 4 horas con la dosis correcta. Esto hace que el paciente pueda tener un mejor control metabólico y evitar complicaciones a largo plazo. ¿Cómo es vivir día a día en glucogenosis? Los pacientes deben medir minuciosamente esta dosis de almidón de maíz para las dosis del día y de la noche, tienen dosis muy, muy específicas. Deben vivir con alarmas 24 horas, ya que cada 3 horas en el día y 3 o 4 horas en la noche también requieren despertarse para poder mantener estables sus glucosas. Deben controlar sus glicemias mediante medidores de glucosa. Las dosis nocturnas normalmente son el doble o el triple de lo que sería la dosis diaria
durante el día, son más grandes las dosis de la noche. Estas son las dosis que se hacen en los receptáculos descartables durante una semana. En realidad estos son un par de días, ya que cada 3 horas el paciente debe ingerir su dosis de almidón de maíz. Y también existen las tabletas de glucosa, ya que estos pacientes pueden experimentar hipoglucemias inesperadas muy severas, y esto hace que el paciente debe estar preparado para cualquier tipo de hipoglicemia inesperada y manejarse a través de lo que se llama rescates, que son con pastillas de glucosas especialmente diseñadas para este tipo de eventos. Así como hablábamos antes de las glucogenosis, hay dos tipos, está la 1A y está la 1B. La glucogenosis 1A se caracteriza como complicaciones, retraso del desarrollo y puede haber convulsiones por las hipoglicemias severas, hepatomegalia, que termina dando adenomas hepáticos, que si no son bien controlados se pueden convertir en carcinomas hepáticos. Después la parte renal tenemos calcificación renal, litiasis renal, glomerulonefritis y hasta falla renal aguda. Y cuando hablamos de una glucogenosis 1B, que tiene una incidencia mundial de 1 cada 1.000.000 de nacimientos, automáticamente pensamos que a este paciente se le agrega neutropenia y enfermedad inflamatoria intestinal. Si hay un paciente con glucogenosis y todavía no estamos seguros del tipo de glucogenosis que sea, si aparecen los primeros cuadros de infecciones recurrentes o una enfermedad inflamatoria intestinal incipiente, automáticamente vamos a pensar que estamos hablando de una glucogenosis 1B y no de una glucogenosis 1A. Las otras glucogenosis, a diferencia de la 1A, que decíamos que las vías que está afectada es la glucosa 6-fosfatasa, en las otras glucogenosis las vías que están afectadas son vías superiores que no afectan tanto la glucosa y le permiten al paciente utilizar como fuente de energía las proteínas y las grasas. Por eso nosotros empezamos a medir cetonas en el cuerpo para saber si realmente están usando como energía alternativa en caso de no tener suficiente glucosa en el cuerpo. ¿Cuáles son las complicaciones de las glucogenosis musculares, sobre todo la tipo 3? Vamos a ver pacientes con hipertrofia cardíaca, debilidad muscular, adenomas hepáticos también, cáncer de hígado, fibrosis y osteoporosis por el déficit que decíamos antes de calcio en la ingesta diaria. ¿Cuál es la clave del tratamiento de la glucogenosis tipo 3? Es lograr un equilibrio entre brindar energía a los músculos sin sobreacumular glucosa como glucógeno. Entonces, el arte sería una dieta hiperproteica, porque hay que darle energía suficiente a los músculos para que no haya lesión, y por el otro lado, una dieta baja en carbohidratos que le permita al paciente tener energía suficiente para no hacer hipoglicemias junto a su almidón de maíz, pero por el otro lado, no debe tener exceso de carbohidratos, ya que se le acumula en el corazón y puede dar una hipertrofia cardíaca. Y en el hígado también. ¿Cómo se siguen estas glucogenosis tipo 3? Bueno, a diferencia de la 1A o la 1B, que solamente medimos glucosa, acá vamos a medir las glucosas más las cetonas, sobre todo a la mañana en ayunas, y también con laboratorios específicos que se piden, laboratorios de sangre que permiten al profesional el seguimiento más estricto y más de cerca de la glucogenosis tipo 3. ¿Cuáles son las complicaciones de estas glucogenosis que existen, que son las más leves, que se llaman las tipos 0, 6 y 9? Son pacientes que tienen retraso del crecimiento, corta estatura, déficit de concentración, alteraciones en la función hepática, van a haber transaminasas elevadas, hipoglicemias a la mañana, en ayunas. Si no se hace ningún tipo de tratamiento con almidón de maíz y proteína, estos pacientes terminan desarrollando una cirrosis, como la 9-alfa, y osteoporosis también. ¿Cómo se puede prevenir estas complicaciones?
hay evidencia científica que estas complicaciones se pueden prevenir o directamente evitarse a través de un correcto control metabólico, que es posible hoy en día, no es algo difícil de pensar, se puede y de hecho es totalmente factible. Se pueden evitar los adenomas hepáticos en el caso de glucogenosis 1A o 1B, osteoporosis, la anemia, complicaciones esplénicas, que es característica de la glucogenosis 1B, miopatías, cardiomiopatías y cirrosis, y retraso de crecimiento. Otro mensaje que les quiero dar, la glucogenosis, cuando llegan a una sala de emergencias, es realmente una prioridad y hay que hacer todo lo posible para tener atención inmediata. Estos pacientes se descompensan rápidamente y pueden llegar a la fatalidad muy rápido. La única prioridad es colocarle una dextrosa al 10% a la velocidad indicada por el médico a cargo del paciente. Normalmente le hace una carta de emergencia que le indica la velocidad de dextrosa que estos pacientes requieren cuando no pueden mantener valores de glucosa por boca. Tener en cuenta que está contraindicado el glucagón, Ringer lactato e insulina, ya que aumenta la acidosis metabólica y empeora el cuadro. Hay que estar atentos a lo que son las infiltraciones, desconexión temporal o negligencia, ya que esto puede dar rápidamente hipoglicemias severas con resultados fatales. Por favor, antes de detener el suero o la vía de este paciente, la mayoría de estos pacientes van con un protocolo específico de desconexión, ya que no se puede sacar simplemente la vía y empezar a tomar por boca el almidón de maíz, sino que realmente necesita un protocolo especial que normalmente los pacientes lo llevan con ellos. Otra cosa muy importante para que tengan en cuenta, los pacientes con glucogenosis normalmente llevan alertas médicas en las manos, en el cuello o en el celular, donde dicen el tipo de glucogenosis que tienen, sufro hipoglicemias severas, dar el suero dextrosado al 10%, no dar glucagón, Ringer lactato o insulina y un teléfono de contacto. Esta es la medicación que se puede y la que está desaprobada para glucogenosis hepática. Y cualquier consulta o cualquier duda que tengan, estoy a total disposición. Nos pueden buscar por redes sociales, Glucolatino, escribirme un mail y con mucho gusto los voy a ayudar o asesorar. Gracias.